Buenas tardes, estimados maestros. Hoy vamos a dar inicio a la sesión número 6 sobre la nueva escuela mexicana. Es muy importante pues señalarles que esta sesión número 6 se enfoca a los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Acuérdense que en esta semana ya tuvieron dos lecturas muy importantes y una de ellas es referente a los principios pedagógicos. En este momento voy a abordarlos, voy a explicarles de una manera general los principios en los que se sustenta la nueva escuela mexicana, pero ustedes ya podrán realizar la lectura con mayor detenimiento. Cabe mencionar que la siguiente semana trabajaremos en el módulo ya 3 que se enfoca a el rol del docente en la nueva escuela mexicana. ¿Okay? Para eso ya afortunadamente solo tendremos una lectura. Eso ya es genial para ustedes. Bueno, vamos a comenzar señalando cuáles son los postulados o principios pedagógicos en los que se sustenta la nueva escuela mexicana, derivados, porque vienen desde el artículo tercero constitucional, vienen, están en concordancia con el artículo tercero constitucional, con la Ley General de Educación. Bueno, vamos a señalar lo siguiente. Primero, reconoce que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos activos de la educación. ¿Qué significa esto? Bueno, volvemos a retomar. Ellos son los protagonistas de la acción educativa. Los alumnos son los ejes fundamentales de la educación. En ese sentido, ellos son los que deben de interactuar con sus compañeros, deben interactuar con el docente. ¿Para qué? Para generar, para crear, para investigar, para cuestionar, para discernir, para equivocarse, para hacer, para construir nuevos conocimientos. Eso es un punto muy importante. Es decir, los estudiantes son seres activos, son entes activos. ¿Sí? Son agentes activos los estudiantes, no son agentes pasivos que solamente escuchan. Esto marca un nuevo rol del docente, ¿sí? Y un nuevo rol de la educación. Dejamos atrás la educación bancaria, donde los alumnos son receptores y receptores de información, son repositorios de información, conocimientos, pero conocimientos que no tienen ninguna utilidad con su vida cotidiana, ningún vínculo con su vida cotidiana. Esa es la educación bancaria. Entonces, lo que ahora se plantea, lo que ahora se propone, es un nuevo rol del alumno, un rol donde el alumno no solo conozca las realidades y problemáticas de su entorno, sino que también participe activamente en una transformación, que modifique esa realidad para la mejora de él y de los demás. Bueno, de ahí se deriva lo siguiente, el, el alumno, ¿sí? El alumno dice, las actividades se organizarán desde una visión humanista, científica, artística, lúdica, crítica, de acuerdo a cada nivel, tipo y modalidad educativa. Fíjense bien, todavía aquí, dentro de la pedagogía, está la visión humanista, está una educación de tipo científica, que fomente el arte, que fomente las actividades lúdicas. ¿Todo esto a qué nos lleva? A una formación integral, una formación del alumno en todas sus dimensiones y en todas sus potencialidades. Esto, lógicamente, implicará por parte del docente una planeación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el establecimiento de estrategias de evaluación que permitan fortalecer y desarrollar todas las potencialidades de los alumnos. Ahora bien, el docente tiene que acompañar al alumno, tiene que acompañar al alumno en su proceso de aprendizaje. El docente, mediante el acompañamiento, mediante su intervención, va a lograr que se potencialicen y se alcancen todos los aprendizajes de tipo humanístico, tecnológico, científico, artístico, histórico, biológico y plurilingüe, incluso, ¿sí? Los planes y programas de estudio deberán ser actualizados y pertinentes a las condiciones sociales,
culturales y económicas de los estudiantes, de los maestros, de las escuelas, de las comunidades y regiones del país. Es otro punto importante. Entonces, dentro de estos principios está también que la escuela deberá promover una cultura para la paz. La escuela deberá promover una cultura para la paz donde los alumnos sepan resolver conflictos mediante el diálogo, mediante el respeto hacia los demás. ¿Sí? Eso es otro punto relevante dentro de estas orientaciones pedagógicas. Otro punto importante, ¿sí? Dentro de las orientaciones pedagógicas está el valor del trabajo colaborativo. La escuela, los docentes deben promover el trabajo colaborativo para que se creen verdaderas comunidades de aprendizaje entre los alumnos. Dentro de ese trabajo colaborativo deberá existir la participación activa de los alumnos. Este trabajo colaborativo sugiere estar siempre abierto a los cambios de la dinámica escolar, de la vida cotidiana en el aula. También potenciar la autoridad y responsabilidad de los docentes y directivos. También promover variadas formas de participación con los alumnos, variadas formas de participación que se puedan hacer en la escuela e incluso con la comunidad o el entorno social. Dentro de esto, señala que toda la gestión escolar, ¿sí?, es importante, pero la principal orientación de la gestión escolar es la práctica docente, es la práctica pedagógica. El director debe estar en constante comunicación con el docente para retroalimentar y apoyar su trabajo. Quiere decir que el director debe de ser un líder pedagógico. Debe ser un líder que en todo momento apoye, oriente, retroalimente el trabajo de sus maestros. Otro punto esencial. En el día a día, la práctica educativa, los niños y jóvenes son sujetos activos, deben desarrollar sus potencialidades, ya lo habíamos señalado. Debemos partir de los intereses, de la actividad, de actividades que permitan detectar las necesidades, las potencialidades de los estudiantes y en función de ello diseñar nuestras clases. Considerar también que los alumnos por default están en igualdad de condiciones y capacidades, pero brindar atención especial a aquellos alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a aquellos alumnos que se encuentran en un tipo de vulnerabilidad especial, atender la diversidad cultural, lingüística, de género y de aprendizaje dentro del aula. Estas orientaciones pedagógicas también implican la promoción de actividades que fomenten la cultura física, el apoyo socioemocional, el desarrollo de facultades intelectuales y de la cultura para la paz. ¿Sí? Tenemos que también desarrollar el uso de información, estrategias, actividades que estén de acuerdo a la etapa y características de desarrollo de los alumnos. Eso es muy importante. Generar diversas experiencias de aprendizaje para los alumnos, según lo que señala la nueva escuela mexicana. También generar una coherencia entre los valores y las propuestas que planteamos, los objetivos y las estrategias para llevarlos a cabo, entre el discurso que planteamos y la práctica que establecemos, entre el contenido y la forma como enseñamos. Eso es muy, muy importante. Todo esto también enmarcado en una vinculación con la comunidad, en una vinculación entre lo que se enseña en la escuela y la realidad de la comunidad. En pocas palabras, se sugiere una educación activa, donde el alumno sea un agente de cambio. Se sugiere una educación humanista, donde el alumno parta del respeto a la dignidad y los derechos de las demás personas. Se sugiere una educación donde el docente sea un agente transformador, un agente de cambio. El docente pueda moldear, pueda cambiar, pueda formar personas íntegras, personas llenas en valores, personas útiles a la sociedad, personas que sean transformadoras de su entorno.
Esto a su vez, esto a su vez, se podría resumir en 4 actividades esenciales de un docente. Uno, generar un diagnóstico que le permita reconocer a sus alumnos y a las características de su grupo. 2, organizar los contenidos en función de los que son prioritarios, el orden y estructura en que deberán ser llevados a cabo, buscar las estrategias adecuadas para implementar esos contenidos. 3, seleccionar las estrategias como tal, buscar qué estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas a la etapa de desarrollo de nuestros alumnos y cuáles no son tan pertinentes, cuáles no son adecuadas, cuáles quizás no me funcionen, y ahí se apela mucho a la experiencia del docente. ¿Cuáles son las estrategias o las implementaciones que más han funcionado con los alumnos y cuáles se consideran un riesgo? ¿Cuáles podrían funcionarme con estos alumnos específicos? Y el último punto, la evaluación. ¿Sí? La evaluación se centraría a determinar qué instrumentos, ¿sí? qué acciones, dónde podría registrar, qué podría registrar, quién va a evaluar en este proceso, ¿sí? En esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, en cierto sentido, tenemos lo siguiente: la evaluación se convierte para nosotros en el punto de cierre del proceso de educación en la nueva escuela mexicana. Bueno, a ver entonces, maestros, ya señalando estos puntos, podríamos decir que la nueva escuela mexicana ya nos sugiere algunos principios pedagógicos de manera muy general, pero también que son relevantes. Esos principios pedagógicos parten de que el alumno es un ser activo, de que el alumno sea niño, joven, adolescente, es un ser activo. El alumno tiene que generar, tiene que pensar, tiene que reflexionar. Y el docente tiene que crear escenarios, ambientes, estrategias que permitan desarrollar todas las potencialidades de este alumno, que le permitan llegar a una formación integral, que le permitan ser capaz de resolver las situaciones y las problemáticas de su día a día, ¿sí? Que le permitan sugerir, cuestionar, replantear, incluso equivocarse, ¿eh? Porque también del error se aprende. Entonces, esta nueva escuela mexicana plantea los principios de una pedagogía activa, una pedagogía humanista. Se deja de lado la educación tradicional, se deja de lado la educación bancaria, ¿sí? Y entiéndase por bancaria el considerar al alumno como un repositorio de grandes cantidades de conocimiento, que muchas veces no son significativos para él, ¿sí? Se trata de una educación donde el alumno se forme de manera integral, desarrolle todas sus potencialidades, aprenda a respetar a los demás, aprenda a resolver conflictos de manera pacífica, ¿sí? Aprenda a reconocer las leyes, a vivir bajo la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Es decir, los principios pedagógicos van de la mano del principio filosófico del humanismo. No pueden separarse, son íntegros los dos, están unidos, podríamos decirlo así. Entonces, maestros, cierro con lo siguiente. Ustedes van a revisar este documento. Hay un antecedente donde habla de humanismo también, les puede servir, pero céntrense en este documento a los principios pedagógicos, a los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana. Vamos a ir construyendo el modelo educativo y en el mes de julio, según nuestros esquemas, ya habrá, pues a lo mejor hay cambios por la cuestión que tenemos ahorita, pero ya habrá una propuesta de modelo educativo. ¿Sale? Muchas gracias, estamos en contacto, nos vemos en la siguiente sesión, la próxima semana, y tenemos un texto que pues, les compartirá con la doctora Mónica Arriaga sobre los perfiles del docente en la nueva escuela mexicana. Que esté muy bien,
Estamos en contacto y pues sigan trabajando y yo sé que van a ser muchos aprendizajes los que obtengan con las actividades que les estamos diseñando. Un abrazo fraterno. Hasta luego.